Bienvenidos a Tikkun Talks, un espacio donde conversamos sobre Tikkun, que en hebreo significa reparación. Cada ser humano viene a esta vida con su propio Tikkun, para aportar su granito de arena a algo más grande. Ven a inspirarte y conectar con el Tikkun Olam, la reparación del mundo. Hola, soy Débora Apeloic, fundadora y anfitriona de Tikkun Talks. Estoy muy emocionada por este episodio, el episodio 0. Desde que surgió la idea de este podcast y se empezó a cocinar en mi cabeza, me parecía muy importante arrancar con un primer episodio en el que pudiera yo presentarme formalmente, contar quién soy y el porqué, el propósito de este proyecto. Bueno, ya tenía mi historia escrita y la idea era leerla así, literalmente en el primer podcast, pero como este es un espacio basado en conversaciones con invitados, se me ocurrió que sería como mucho más dinámico y divertido entrar yo como invitada y compartir la conversación con alguien, haciéndolo también más consistente con el formato que ya van a ir viendo durante los próximos episodios. Así que bueno, el destino me puso en mi camino a Héctor Herrera y le pedí que si podía ser mi entrevistador y con mucha gracia y generosidad, Héctor aceptó. Entonces aquí tenemos a Héctor, que es un gran periodista mexicano, locutor, columnista, profesor universitario, con más de 30 años de experiencia en el mundo de la información y producción de contenidos. Héctor ha trabajado en los medios más importantes de México y bueno, Héctor, es un honor tenerte aquí. Gracias por apoyarme en esta aventura. Ahora vamos a revertir los roles y te paso el micrófono para entrar yo como invitada. Muy bien, gracias, Débora. Es un gusto, también un honor estar en este inicio de este proyecto tuyo que tiene, pues, como me has contado, el objetivo de buscar, pues, la felicidad de alguna manera, ¿no? Corregir, reparar, hacer este mundo mejor, primero para uno y después para los demás. Entonces yo creo que estamos empezando un camino muy virtuoso en el que pues te va a llevar o nos va a llevar a todos quienes de alguna manera estamos participando y quienes accedan a estos mensajes, a esta información, por un camino mejor para todos, interior y también para pues seguir caminando en este mundo. Y Gracias. bueno, pues ya que estamos en esto, mi querida Débora, cuéntanos cómo llegas hasta aquí. ¿Qué tuviste que caminar? ¿Qué tuviste que recorrer para primero concebir esta idea de Tikkun Talks, ¿no? Y cómo empiezas a configurarlo, pues, ¿de dónde sale? Cuéntanos. Wow, bueno, puedo empezar a contar quién soy desde el principito. Sí. Soy venezolana, me crié en Caracas, soy orgullosamente judía y bueno, algo que define mi identidad y mi propósito es que soy nieta de sobrevivientes del Holocausto. Este es un tema que me ha acompañado durante toda la vida. Crecí, tuve una infancia muy tranquila y normal, gracias a Dios, en la comunidad judía de Caracas. Estudié comunicación social y me fui desarrollando en el ámbito de publicidad y mercadeo. Fui aprendiendo sobre el negocio de las marcas, pasando por diferentes roles en agencias de publicidad y bueno, me apasionaba ese mundo. Tuve el honor de trabajar para grandes marcas, grandes corporativos bueno, desde chiquita también me caracterizaba mucho el cuestionarme por qué había en el mundo tantas diferencias, tantas injusticias sociales y tanto eh, desastre a nivel ambiental en el mundo y buscando entender cómo poder reparar todas estas retos y con esta vena de justicia social me llevó a ganarme una beca para estudiar una maestría en políticas públicas en Nueva York. Y fue allí donde pude darme un clavado profundo en el mundo del impacto social, del activismo ambiental, en la intersección entre los sectores público-privado, sin fines de lucro. Trabajé como planner en agencias de publicidad, todavía buscando siempre esa intersección entre la comunicación, el mercadeo y las causas sociales. Y bueno, gracias a diferentes workshops y experiencias, conocí el mundo de la innovación
Ujú. y que me cautivó y terminé trabajando en una consultora especializada en innovación que se llama Insitum, se llamaba, liderando el área de innovación social. Entonces era muy feliz porque siempre tenía como, llevaba a cabo lo que era mi propósito, Oye, que pero como que son de alguna manera mundos, no sé si disociados, o sea, el mercadeo, el comercio, la publicidad, como que va por un lado. Y por otro lado, como que se contrapone con esta otra parte que tú estás ahora buscando. No solo es innovar, sino es cambiar a la gente de chip mental, ¿no? Fundamentalmente. totalmente. Entonces, como que andabas en una cancha y saltas a otra. ¿Qué te hace saltar de un lado a otro en este punto? O sea, entiendo el camino profesional, pero ¿qué cosa de tu vida personal dices, a ver, esto ya no, tiene que ser ahora por acá? Qué buena forma de verlo, Héctor. Y sí, justamente mi vida a nivel personal y profesional ha sido así como dices, de saltos, de un lado para el otro, ha sido cero lineal y también por circunstancias personales, familiares. Probando un poco, ¿no? De todo Sí. lo que tú estás viviendo. De hecho, sí, y me he dado cuenta que uno de los valores que también más me define es la diversidad. Me encanta siempre como mezclar diferentes mundos, diferentes perspectivas, formas de ver las cosas. Por ejemplo, cuando trabajaba en publicidad me encantaba tener diferentes clientes y diferentes proyectos a la vez Ok. y cross-polinizar. Eh, yo decía, yo creo que nunca me puedo pasar al lado del cliente porque yo no podría estar pensando y estrategizando y trabajando todo el día en la industria de los refrescos. O sea, yo necesitaba siempre tener diversidad Ujú. en los proyectos, en O los sea, ver canales. diferentes campos del Sí, marketing, de la exactamente. publicidad. Pero siempre teniendo también esta necesidad y esta pasión por trabajar en pro de causas sociales, de proyectos que más allá de vender productos, refrescos, automóviles, ayudarán a cambiar el mundo, a Ujú. generar un impacto en la O sea, sociedad. aún estando en el marketing, en la publicidad, tú traías esa inquietud. Sí, y bueno, y agradezco y sé que tuve el privilegio de tener varias experiencias profesionales en las que pude juntar estos dos mundos, ¿no? Seguir haciendo marketing y publicidad que es mi skill set, es en lo que soy buena, en lo que fui educada y entrenada, Y tus pero para, habilidades, pues, exactamente, para vender causas sociales y cambios, como dices tú, cambio de chip, cambio de mentalidad chip mental. respecto a temas complejos y sistémicos. Entonces, me preguntas, ¿algún evento de vida Sí, que... en qué momento tú de estar, o sea, con esa subyacente intención de esta preocupación social, generalmente al marketing, a la publicidad no le importa eso, le importa vender, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te hace decir, a ver, sí puedo seguir haciéndolo, pero me llama más la atención esto? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó en tu vida? Que entiendo sería una de tus primeras correcciones ya espirituales, ¿no? Porque de hecho hacer eso es, ¿no? Sí. Dices, a ver, no, tengo que hacerlo así. ¿Qué pasa? Bueno, justo como dije al principio, el hecho de ser descendiente de sobrevivientes de una catástrofe en la historia, como fue el Holocausto, creo que es lo que siempre ha alimentado esa necesidad de corregir, de hacer algo por cambiar el mundo. Y de hecho, hace un par de meses que entré en un curso de oratoria con propósito, el facilitador nos dijo, siempre hay una experiencia en tu infancia que es la que define tu propósito. Hablar de propósito es tan difícil. Y yo me puse a pensar y decía, piensen, busquen ese momento de la infancia que te definió. Yo decía, es que yo, gracias a Dios, la verdad, tuve una infancia muy tranquila, muy normal, feliz. Y bueno, me concentré y pensé y medité hasta que me cayó el 20 y dije, ¿sabes qué? Todo empezó con una conversación con mi abuelito. Porque sí, mis dos abuelos son sobrevivientes, pero casi no hablaban del tema. Ok. Y me recuerdo que fue en un restaurante en Caracas, que yo siempre veía a mis abuelos los domingos en un restaurante, era oscuro,
es como una regresión que tuve, ¿sabes? Como esa psicoterapia que te regresa. Y, y me recuerdo de mi abuelito hablándome de su hermanita, que se llamaba Menuja, y la describió como una niña hermosa, que tenía la carita de un ángel, que bueno, que fue su hermanita, que compartió su infancia con ella, y cuando él decidió irse de su casa, más nunca la volvió a ver y nunca ¿Ellos supo. dónde vivían? Supongo que en Europa, ¿en qué Sí, en país? Polonia. Mis abuelos son Ah, ok. de Polonia y bueno, Ahí es cuando donde les tocó este tema de la sí, cuando persecución. invadieron los nazis Polonia, les tocó lo que les tocó. Entonces Y no fue en tu vida adulta. O sea, tu vida adulta te lleva a buscar, pero esa sí, invitación de busca con alguien te lleva a ese momento. es que ha sido un proceso de toda mi vida conectando con ese llamado. Lo que yo he sentido siempre es un llamado Pero de no lo tenías claro. O sea, así como ahorita, tan claro como ahorita, digamos. bueno, y ahorita tampoco lo tengo tan cien por Tan ciento claro, claro, pero sí un que poco también más claro. es parte de la invitación de Tikkun Talks, que tanto se habla de propósito, que la gente lo busca y nos volvemos así como obsesionados de cuál es mi propósito y lo importante que es trabajar y vivir con propósito, con una misión, pero he aprendido que también evoluciona y es cambiante y depende de los diferentes roles que estás jugando en tu mundo, en tu vida profesional, en tu vida personal, como madre, como padre, como miembro de una A ver, familia, etcétera. este punto es importante, porque todos en algún momento, judíos, no judíos, católicos, budistas, yo creo que en algún momento nos preguntamos, ¿qué hago aquí? ¿A qué vine? Que es un poco lo que tú estás mencionando. Y Sí. te lo pregunto es para esta, no es fórmula, pues, pero ¿qué dirías tú o qué le dirías a la gente que te va a venir escuchando? ¿Cómo darle respuesta a esa pregunta? Bueno, por mi experiencia, yo podría decir que la, una de las formas de conectar es sabiendo escucharse a uno mismo, empezar siempre desde adentro, perseguir esos temas que nos llaman, que nos dan curiosidad y siempre buscar conectar con los mejores talentos, con las pasiones, con los intereses, con esos temas que de verdad nos motivan a pararnos de la cama todo el día y a seguir aprendiendo. Y bueno, la curiosidad más que todo nos lleva a ser autodidactas y a seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y leer y hablar con personas expertas en esos temas para también conocerse uno internamente, conocerse uno mismo y saber conectar con O sea, ese tema. primero empezar este proceso de conocerte a ti mismo, de escuchar Exacto, tus llamados, tus intuiciones, incluso en lo biológico, en lo físico, si algo te duele, tratar de entenderlo, porque no todo es ir luego al médico. Y te lo pregunto porque tiene que ver, más allá de una receta o de las recomendaciones, entre esta lucha entre el mundo material y el mundo espiritual. Hoy totalmente. estamos, yo creo que confrontados por eso, porque esta primera parte tuya de ir al marketing, ir a la publicidad, se va por el tema material, ¿no? De alguna manera o de muchas formas. Y lo otro, la invitación que es ahora, por ejemplo, en tu caso y otros tantos que estamos buscando el lado espiritual, esta confrontación como que es un poco también la que está viviendo el mundo. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo tratas de equilibrar? Porque al finalmente no te puedes ir ni de un lado ni de otro. Es decir, no puedes ser totalmente espiritual sin descuidar lo otro, ¿no? Lo material. Hay que hacer un justo balance, ¿no? Totalmente. ¿Cómo invitamos a la gente para lograr este justo balance de seguir en lo material? Porque pues no podemos darle vuelta, pero sí avanzar más rápido en el camino de la espiritualidad. Es que justamente yo soy muy visual y muchas veces en diferentes circunstancias de la vida he tratado de imaginarme ese hilito como metáfora que conecta el corazón con la cabeza.
¿no? Y como muchas veces uno dice, es que mi cabeza me dice que haga esto, mi cerebro, mi parte racional me dice que estas son las razones por las que debo seguir este camino, pero mi corazón me dice otra cosa. Y conseguir ese balance entre mente, corazón y alma es parte de El esas... ticún, Exactamente, ¿no? exactamente. De irte buscando, de irte encontrando, de ir buscando ese justo balance. ¿En qué Pero sabes que momento? justamente, siguiendo con Ah, el tema de la hermanita de mi abuelo, que se llama Menú, ok, eh, yo, yo sabía desde muy chiquita que mi misión en esta vida estaba relacionada con eso, con el hecho de ser yo, la última generación que tuvo el chance de convivir directamente con los sobrevivientes que pasaron por este momento tan oscuro de la historia. Yo siempre he tenido eso como que lo he sabido, solo que no tenía las respuestas claras de cómo cristalizarlo y cómo manifestarlo a nivel terrenal, ¿no? Lo ujú, sabía como muy a nivel espiritual y de alma, pero no sabía cómo aterrizarlo. Entonces también desde muy pequeña me fui involucrando en proyectos como voluntaria de educación relacionada con temas del holocausto. Ayudé a fundar una organización de nietos de sobrevivientes del holocausto que nos dedicamos a contar las historias de nuestros abuelos en ok. escuelas. O sea, siempre lo he hecho a nivel voluntario, pero decía, ¿cómo puedo hacer esto ya a nivel profesional? Y Balancear los dos mundos. exactamente, balancear los dos mundos. Y, y bueno, o sea, volviendo a esta persona en específico, que es mi tía abuela, que ese momento en el que mi abuelo me habló de ella y yo vi sus ojitos como vidriosos, llenos de lágrimas, me pegó tan fuerte aquí en el alma. eh, Creo que esta persona, Menuja, ha sido mi ángel guardián, que me ha acompañado durante todos estos años de Pues búsqueda, tú así lo sientes. sí, de búsqueda de Tikkun, y en un momento de decisión en el que decidí salirme del trabajo en el que estaba en ese momento, porque mi alma me decía, tienes que emprender, tienes que llevar esto a un proyecto tuyo. Y en mi cabeza lo llamé The Menuja Project, el proyecto Menuja, en honor a esta niña que murió tan injustamente y que representa al 1,5 millones de niños que fueron masacrados y a las millones de personas que perdieron sus vidas de las formas más inimaginables. Y bueno, empecé a rebotar la idea en mi cabeza Sí. a ver cómo puedo empezar yo un proyecto y emprender. Y A ver, justo, aquí, ¿cuánto tiempo físico te llevó? Es decir, desde que tomaste la decisión hasta este momento que estás empezando el proyecto. Porque tiene que ver mucho en lo físico lo que le puede costar a la gente entender este tipo de procesos, ¿no? claro, bueno, ha sido un proceso largo y es justamente algo que me ha frustrado mucho y que me hizo caer en un proceso de depresión, porque empecé yo con todas las riendas, ok, vamos a empezar, y empecé a entrevistar a personas, empecé a hacer la investigación y pum, cayó la pandemia. Y creo que a todos nos pasó A que todo el nuestra vida mundo. se define en prepandemia, pospandemia, y bueno, tuve que encargarme de mis hijos, de la escuela virtual, de la casa, seguía investigando y tratando de emprender este proyecto, pero era como algo muy complejo y muy amorfo que no sabía cómo cristalizar, y luego me mudé de país o sea, fueron como muchos cambios, mucha incertidumbre, em, muchos factores que me hicieron decir en ese momento, bueno, creo que es hora de abandonar este sueño, dejarlo de lado Por y el momento. sí, no es el momento. Y bueno, seguí desarrollándome también profesionalmente como consultora. Conseguí el espacio de diversidad, equidad e inclusión Ok. como industria en que, bueno, se ha vuelto súper relevante a nivel global y en Estados Unidos son como los pioneros. Y empecé a educarme, a meterme en cursos, a seguir a líderes de opinión
Y empecé a trabajar en eso. Y la verdad lo veía como, wow, es justo el punto exacto donde convergen mi propósito y mi experiencia en todo este mundo corporativo, de mercadeo, de consultoría. Y, pero me seguía faltando, me seguía sintiendo mal conmigo misma porque seguía teniendo esa necesidad muy fuerte de emprender mi propio proyecto y de manifestar mi propósito a través de este proyecto. Entonces, lo que pasó fue que me puse a hacer, bueno, siempre, como te decía antes, mi vida ha sido cero lineal y Ujú. por tantas mudanzas he tenido que reinventarme muchas veces a nivel personal y profesional. Y creo que eso me dio la herramienta de ser como una networker profesional. Entonces, he aprendido a valorar fuertemente las conversaciones, cómo sentarte a conversar con alguien que es experto en un tema te ayuda a conocer sobre ese tema muchísimo mejor que buscando en Google. Claro, en Google consigues todas las respuestas, pero conversando con otro ser humano y rebotando esas ideas y también rascándole a la parte espiritual, emocional que hay detrás de una carrera, de un profesional exitoso, uno también puede espejearse y conseguir esas respuestas que busca. Cuando empiezas a caminar estás en el camino, como todos estamos en el camino de, vamos, los que hemos tratado de vincularnos a la espiritualidad, este balance entre lo material, lo espiritual. Entonces, ¿cuándo llega Tikkun Olam? ¿Cuándo llega Tikkun Talks? Ya, no, ya me dijiste en qué momento te dices, no, yo tengo que caminar, pero ¿en qué llega? ¿En qué momento específico llega? todo se empezó O le a, voy a poner, o le pongo así, o ¿cómo fue? mira, Tikkun Olam siempre ha sido un concepto con el que me he sentido totalmente identificada. Es un concepto milenario que se habla, ni siquiera sale en la Biblia, sino que sale de la Cábala y habla de la reparación del mundo. Y es la forma en la que yo he podido verbalizar esa necesidad que tengo de reparar el mundo. Entonces, estaba enfrascada en que quería que el proyecto tuviera la palabra tikkun, porque es una palabra que no solamente significa reparación del mundo, sino que se usa como la reparación de nosotros mismos, como propósito, va mucho más allá de la palabra propósito. Entonces, estaba muy empeñada en la palabra tikkun porque es especial y significa mucho para mí y sé que para las personas que estudian y leen sobre la cábala también. Y como decía, que empecé a hacer mucho networking y empecé a tener estas conversaciones mágicas de Zoom, que también se las agradezco a la pandemia, y tuve conversaciones con grandes profesionales, expertos en DEI, que es diversidad, equidad e inclusión, como industria, que era donde sigo desarrollando mi carrera. Pero hubo una conversación que fue trascendental y fue con un señor que se llama Dr. Jonathan Ashton Lempty, que voy a poner el link de su perfil en la información del episodio. Ok. Yo venía siguiendo a este señor en LinkedIn durante varios meses y había empezado a escuchar su podcast. Me encanta la forma en la que él habla tan claro sobre su experiencia y los tips que da para crear ambientes de trabajo más inclusivos, donde se fomente la diversidad como valor fundamental. Y bueno, me volví fan de Dr. Jonathan y conseguí una llamada, un intercambio de 30 minutos con él por Zoom. Y no me lo esperaba para nada, pero este señor que tiene nada que ver conmigo, o sea, sí compartimos esa pasión por la diversidad, pero Ujú. vive en Londres. También compartimos que viene de un linaje que ha sido discriminado por el color de su piel, le apasiona el tema porque ha sobrevivido discriminación y racismo, pero un señor que estaba en Londres, que nunca en mi vida había conocido, que logramos traspasar la barrera de la pantalla, así como lo estamos haciendo nosotros hoy, Sí. y él me dijo, crea tu propio proyecto, crea tu propio podcast. Ya veo que te apasionan las conversaciones, que te apasiona rascarle, indagar sobre estos temas. Un podcast es
la mejor manera de compartir esta luz y esta curiosidad y esta necesidad de inspirar a los demás. Y ese fue el día que me cayó el 20 y dije, claro que sí, eso es lo que voy a hacer. Esa es la forma de cristalizar ese Menuja Project que había dejado de lado Ujú. 2 años. Y Y ahí bueno, es cuando se da. ahí es Y cuando dices, se da. bueno, tiene que ser el Tikkun Olam. Exactamente. Y bueno, le agradezco a Jonathan, a Dr. Jonathan, que es un perfecto extraño, que ya no es extraño porque compartimos ese momento mágico, a que me dio ese empujoncito que necesitaba, porque yo venía ya de todo esta espiral negativa hacia abajo de creencias autolimitantes, de no, yo no puedo emprender, yo necesito una estructura, yo necesito formar parte de una organización. Y estaba muy contenta, la verdad, trabajando en Sí, una consultora, en el mundo corporativo, donde siempre me he desarrollado, pero él me dio ese empujoncito y lo uno, hago como un cierre de ciclo que empieza, que describe el valor de las conversaciones, como esa primera conversación que tuve con mi abuelo cuando yo tenía 11 años, ok. me marcó a nivel espiritual y de alma, y todo lo que tuvo que pasar, todo el desarrollo que tuve que tener, el crecimiento, hasta esa conversación que tuve con Dr. Jonathan hace un par de meses, me llevó a emprender y empezar este proyecto que, que estoy compartiendo hoy. Eso es lo que te dio la luz, pues te abrió, dice en la propia Cábala que los momentos de mayor oscuridad es cuando puedes encontrar la luz. Y Así es. eso parece ser que es lo que te sucedió. Ya en este camino de Tikkun Olam, ¿qué experiencia puedes compartir de que hayas ya podido reparar o ayudado a reparar algo que tú crees que estaba, necesitaba ser reparado, pues, ¿no? Pues sí, o sea, durante mi carrera me he dedicado al sector de impacto, del cambio, de la justicia social, y he tenido el honor y el privilegio de trabajar en proyectos espectaculares con diferentes ONGs, asociaciones civiles, en el sector público, privado, corporativo, en la intersección entre los tres. Pero tal vez una experiencia que me gustaría resaltar porque es muy visual Sí, y es de hace mucho tiempo, es de cuando trabajé en el Ad Council, que es como si fuera la agencia de publicidad de las causas sociales en Estados Unidos. Apenas me gradué de la maestría ok. y me tocó que mi cliente fuera el Health and Human Services, que es como la agencia del gobierno que se encarga de la salud De los servicios de salud. de los servicios de salud y de salud mental. Y estoy hablando del Ok. año 2011, cuando hablar de salud mental no era tan vox populi como es hoy. No, y además, déjame interrumpirte, era un tema vedado. O sea, es decir, Era entre tabú, las propias familias. Si tú te sentías mal, querías hablar, lo primero que decían, estás loco. Eso no se puede arreglar. Y acá en México utilizábamos mucho el échale ganas. Y ahora totalmente, sabemos que no es echarle nada más ganas, ¿no? Porque exactamente, además el gran problema de salud del siglo que estamos viviendo, después de la pandemia, post pandemia, como dices, Débora, precisamente la salud mental. totalmente. Y no sabes lo que me ha costado a mí cortar ese tabú y decir, sí, pasé por un proceso de depresión, porque es tabú, porque Primero aceptarlo. primero aceptarlo y luego compartirlo con los demás, porque es la forma también de ayudar a las personas que están pasando por eso y ver que sí se puede salir, que sí se puede salir de un proceso de salud mental difícil, de una espiral que va hacia abajo y revertir esa espiral y llevarla hacia arriba. Y bueno, específicamente me tocó ser la campaign manager de prevención de ¿Ok? suicidio de adolescentes, Ah, que es mira, una crisis en Estados Unidos y bueno, creo que a nivel global, pero en Estados ahora Unidos en el mundo específicamente, es muy difícil. sí, y que las estadísticas van subiendo. Yo te digo, esto fue hace 11 años, una de cada 5 muertes en adolescentes vienen por suicidios relacionados con temas de salud mental y bueno, lamentablemente va en aumento. Y mi rol como campaign manager era monitorear el impacto cuantitativo
de cuántas veces, cuántas impresiones tenía esta campaña en medios, cuántas veces era vista, cuántos dólares donados en medios se estaban invirtiendo en la campaña, o sea, la parte que se Exactamente. puede medir en números. Sí, claro. Pero cómo yo podía, o sea, lo que más me gustaba de trabajar en esta campaña era ver que de verdad a través de una campaña de comunicación estratégica, bien diseñada y espectacularmente ejecutada, de verdad estábamos salvando vidas. Y empecé a recibir emails directamente de los adolescentes del target de esta campaña, que me llegaban a mí porque yo era la manager, Sí. que decían, gracias a este video, decidí no hacer lo que tenía pensado hacer. Este video me salvó la vida. Y estamos hablando del año 2011, que no había TikTok, no había Instagram, o sea, era una campaña online. También voy a poner el link porque vale la pena verla. Y bueno, esos emails, esa evidencia cualitativa, emocional, directamente de los adolescentes con palabras diciendo, esto me hizo sentir mejor. Poder sentirme identificado en otros adolescentes que pasaron por lo mismo y ver que sí se puede salir de ese estado, decidí no suicidarme. Fue una experiencia espectacular y muy de avanzada para el momento en el que hablar de esos temas era tabú. Entonces, Sí, el proceso de construcción que has venido haciendo desde aquel entonces, Débora. exactamente. Y utilizando los medios y las redes sociales como herramienta para llegar a las personas que buscan ese tipo de mensajes, que los necesitan y que necesitan esa inspiración, el espejearse en otras personas, el escuchar a los demás para poder repararse a sí mismos y para poder conectar con su tikkun y con su razón de vivir. En este mundo que pareciera, te comentaba que hace poco estuve, entre otros países, en Alemania y como que me saltó que en algunos momentos vi que el ser humano no ha avanzado mucho. Es decir, sigo viendo odio, sigo viendo discriminación, sigo viendo racismo, sigo viendo clasismo, que es un poco lo que nos motiva mucho a tratar de cambiar este mundo, que es el caso de Tikkun Tox y de Tikkun Olam. Sí. El mensaje social, además de impactar en lo ambiental y de impactar en lo social, ¿cómo podemos impactar en la mente de la gente? Eso es lo más difícil, lo que he aprendido en toda mi experiencia en comunicaciones, en publicidad, es cómo cambiar creencias y hábitos y formas tan fundamentadas que están en las mentes de las personas, Tan pero eso es ancladas, ¿no? ancladas, sí, pero parte de mi tikkun y de mi propósito con este proyecto es compartir información, compartir propósitos, inspirar a través de historias y abrir un mundo eh, de diversidad. Creo que las personas, cada uno crece dentro de sus burbujas, con sus creencias, con la forma que le enseñaron sus padres en su escuela, en sus entornos. Y parte muy importante de lo que es la adultez es siempre buscar hacia afuera y dejar que la curiosidad y esas ganas de aprender y de conocer, de explorar lo desconocido, nos ayude a abrir nuestra mente. De hecho, justo ayer puse un post en Instagram que dice que prefiero que mi mente se expanda guiada por la curiosidad a que se cierre guiada por la convicción. Entonces, Y hoy un mensaje que dejas porque pareciera que hoy los polos están nuevamente extremando, es decir, quien cree una cosa se aferra a eso y quienes creemos lo otro, pues nos aferramos. Entonces, ¿cómo otra vez en este círculo virtuoso de encontrar el centro, el espíritu, cómo lo empujamos? bueno, justamente desde mi punto de vista y desde mi tikkun y por qué decidí lanzarme al vacío y empezar este proyecto, es justamente buscando ser puente. Este, después de este proceso intenso de buscar mi tikkun, puedo decir que mi misión en esta vida es fungir como un puente
entre la generación de mis ancestros, de mis abuelos, que sufrieron persecuciones, que perdieron sus vidas solo por su religión, por su identidad, entre esas generaciones del pasado y las generaciones del presente y del futuro. Em, También fungir como puente entre lo que es mi cultura, mi religión y el mundo entero, y romper un poco, ayudar a romper esos paradigmas, ¿no? Que algunas personas pueden tener de, ay, los judíos son así, 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 o las personas de descendencia afroamericana tienden a ser así, 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 adjetivos que son los que hacen que el mundo esté tan dividido y haya Se tanto lleva odio, al tanto extremo. racismo. Exacto, que hacen que se haya radicalizado tanto el mundo y las visiones y la política. Y bueno, dentro de Tikkun Talks, utilizando el marco de Tikkun Olam para inspirar y para abrir mentes y acercarnos y conocer y fungir como ese facilitador multicultural, que sí, el mundo cada vez se ha hecho más pequeño y cada vez nos toca trabajar y compartir con personas más diferentes, de diferentes culturas, diferentes colores, de diferentes identidades, orientaciones sexuales, etcétera, y poder abrir nuestras mentes y aprender a aceptar que esas diferencias al final nos acercan y que todos somos humanos y que a pesar de que tal vez yo no esté de acuerdo con su forma de ver el mundo, de vivir la vida, tal vez si me acerco a esa persona que es tan diferente, yo voy a crecer y yo voy a aprender. Y como también a nivel laboral y en las empresas, en las instituciones, se está fomentando la diversidad como motor para la innovación. Muy bien, Débora. Pues, pues yo te agradezco la invitación, te agradezco que me hayas invitado a iniciar este camino contigo y que pues sea virtuoso para que mucha gente pueda entender esta capacidad tuya de ser puente, de ser facilitadora y que puedas hacer que el ticún cambie la mente de muchos. Amén. Muchísimas gracias, Héctor, por tu apoyo, por ser mi partner, mi colega en este proyecto y también por ser esa voz de bienvenida y de despedida en cada episodio, esa voz poderosa que también le da más diversidad a este espacio. Gracias, Héctor, gracias a Gracias quienes a ti. nos escucharon hoy y espero verlos en el próximo episodio de Tikkun Talks. Gracias por compartir con nosotros en Tikkun Talks, Reparando el Mundo. Comparte con esa persona en quien pensaste que se puede inspirar con este episodio y síguenos en Instagram en @Tikkun Talks y en el LinkedIn de Débora Apelón.